Buenas tardes, doctora. Yo soy Ramírez. Hola, ya. A ver, la señorita Ñaña. Buenas noches, doctora, presente. Hola, el señor Ortega. Buenas noches, doctora Ortega. Hola, el señor Pantoja. Buenas noches, doctora. Presente. El señor Leonardo Pérez. Presente, doctora. Buenas noches. Hola, el señor Miguel Pérez. Buenas noches, doctora. Presente. Hola, el señor Brian Pérez. La señorita Liz Pinedo. Presente, doctora, buenas noches. El señor Pimentel. Presente, presente. Ya está bien. Ya empezamos. Doctora, disculpe, yo soy Ramos Cholán. ¿Quién me habló? Doctora, disculpe, sí, soy Ramos Cholán. No sé si me escuchó hace un momento. No, sí te escuché. No se preocupe. Acá tres temas dentro de lo que es el segmento de colon. Vamos a tocar primero la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una enfermedad que comprende colitis ulcerativa y enfermedad de Crohn. Son enfermedades que tienen un origen común probable autoinmune en otro tipo de causas. Son de difícil tratamiento. Muchas veces va a terminar en el escéresis del segmento afectado. Va a necesitar múltiples fármacos dentro de lo que es el tratamiento médico. Y en la cúspide de esos fármacos se encuentra lo que son los fármacos biológicos, ¿no? Bueno. La etiología, como les he dicho, tiene una etiología predominantemente autoinmune, pero se postula que es una suma de varias causas, ¿no? Uno, la predisposición genética, otro, como les mencionaba, el mismo cuerpo provoca lesión, autolesiones autoinmunes y que haya sido una enfermedad infecciosa la que nos haya causado o ha sido el gatillo para esta enfermedad. Ahora, ustedes sabrán que todo lo que se trata a nivel de los temas que tocamos estamos de acuerdo a protocolos que han sido estandarizados de acuerdo a varias sociedades, ¿no? Para lo que es gastroenterología tenemos la sociedad de gastroenterología americana, la europea, las dos más grandes en las cuales nos solemos basar. Para lo que es enfermedad inflamatoria intestinal, la Sociedad Europea de Gastroenterología tiene dentro de estos un grupo que está dedicado netamente a lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal, que tocan cada una de las complicaciones, los tratamientos, tanto médico como quirúrgico, y es de libre acceso, ¿no? Si ustedes gustan, pueden entrar en la página de la Sociedad Europea de Gastroenterología y van a encontrar los protocolos, ¿no? Lógicamente están en inglés. En cuanto a la epidemiología es variada, se ve como ustedes están viendo, lo que está en rojo es donde hay mayor incidencia y prevalencia. Los países nórdicos son los que destacan la prevalencia de esta enfermedad, con lo que es América del Norte y Australia. Y ven que en Perú realmente hay poco registro o poco estudio. Como les mencioné, hay dos aspectos. La colitis ulcerativa, vamos a tocar esta última en este momento. La colitis ulcerativa, como su nombre lo dice, colitis ulcerativa, es decir, toca colon, ¿no? Ahora, las manifestaciones son realmente con un espectro muy general que suele confundirse con un cuadro infeccioso. Puede tener diarrea,
tener sangrado, puede tener fiebre, puede tener dolor abdominal, puede tener baja de peso. Nosotros estamos en un país sudamericano como el Perú, nosotros pensaremos primero por la epidemiología, que estamos, si tenemos un paciente con diarrea, fiebre y sangrado con sangre, pensaremos primero que es frente a una enfermedad infecciosa, ¿no? Si estuviéramos en un país nórdico sería al revés. Recuerden que ustedes sí van a tener la sospecha diagnóstica de acuerdo a la comunidad, a la localidad, al hospital, al país en el cual ustedes vayan a desarrollar su carrera, ¿no? Ahora, ¿dónde le gusta estar más colitis ulcerativa? También en la parte distal. Me gusta mucho lo que es recto y sigma. La manera en la que abarca todo lo que es el colon, es una pancolitis, es muy poco, de formas severas, fulminantes, ¿no? En la cual prácticamente hay que realizar la extirpación del colon, de todo el colon para que remita el cuadro. En cuanto a lo que es el curso, en la mayoría de todos los pacientes que tienen esta enfermedad suele ser un crónico intermitente, es decir, en los cuales un tiempo está bien en el paciente, otro tiempo en el cual es una actividad y remisión, ¿no? Hay periodos de actividad, hay periodos de remisión. La crónica continua es la menos frecuente y la fulminante, como les mencioné, es mucho menos. Para el diagnóstico, en realidad es una suma, no hay nada patognomónico que a mí me pueda decir es una colitis ulcerativa, que es lo que estamos tocando. Es un toma de lo que es examen clínico, exámenes auxiliares, lo que haya realizado yo en la colonoscopía y la biopsia que haya tomado yo en la colonoscopía. También se menciona ahora último, de hace más o menos 5 años, que está muy asociado a la colitis ulcerativa con la presencia de los anticuerpos PAMP, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a hallar en la biopsia? Eso es bastante importante. ¿Qué es diferenciar una colitis ulcerativa de una colitis infecciosa? Primero, lo que nos va a diferenciar es que la plasmocitosis basal y la expresión de las células, eso es bastante importante. No lo tiene la colitis infecciosa. El resto de lo que nosotros vayamos a encontrar está relacionado con lo que son las criptas, que haya alteración en la forma, distorsión, disminución en la densidad, acortamiento de lo que es las glándulas en la cripta, a microabscesos de la cripta, todo relacionado en esta básicamente es lo que se va a encontrar sumado con lo que es perdón, la plasmacitosis y la depresión de las células mucoidales. No se olviden que eso va a ir estas dos últimas que les he mencionado de lo que es una colitis infecciosa. Una vez que yo ya puedo decir que estoy frente a una colitis ulcerativa, tengo que saber cuál es el tipo de brote frente al cual estoy. Si estoy frente a un brote leve, moderado, severo, si necesita una dosis intermedia, si necesita UCI, si puede ser monitoreado de manera ambulatoria. Hay muchas escalas que ustedes van a ver en el transcurso de su carrera. Una de las que más se usa es el índice de Toulouse, en la cual ustedes están viendo que contempla varios parámetros al cual le da un puntaje. Dependiendo de lo que ustedes se encuentren en el puntaje, va a ser una sumatoria de puntos. Por ejemplo, si tiene brote leve, será entre 11 y 15, y si tiene un brote grave, más de 21. Moderado es intermedio entre estos dos espectros, ¿no? Una vez que sepa qué brote estoy, tengo que plantearme los objetivos, que en general lo que yo quiero es con mi paciente que haya mayor periodo de cuadros de remisión y menos periodos de actividad. Cuanto menos periodos de actividad, menos lesión va a haber a nivel de la mucosa del colon y por lo tanto menos probabilidad que empiece a aparecer displasias o neoplasias, ¿no? Es decir, se va a reducir las complicaciones, no va a requerir o se va a tratar el menos posible que llegue a lo que es tratamiento quirúrgico y con ello el paciente va a tener una mejor sobrevida. Como les mencionaba al inicio, la colitis ulcerativa se presenta en un espectro epidemiológico que es los fármacos, sino está constituida de salicilato, le siguen los inmunosupresores y los biológicos. Dentro de todo esto, ustedes saben que una mucosa en la cual está muy inflamada, laxa, débil, puede haber una coinfección
propios de lo que es la mucosa colónica. Ahí se puede dar lo que es los antibióticos. Muy bien. Cuando estamos frente a un brote leve, tenemos que ver un brote leve en la parte distal o frente a un brote leve en la parte extensa, que es ya muy objetivo de que este cuadro esté avanzando en severidad. Si estamos frente a una de tipo distal leve, nosotros podemos empezar dándole fármacos que llegan a nivel de esa mucosa, como pueden ser los enemas, como pueden ser los supositorios, de lo que salicilatos, y no mejorar con la medicación local, con la medicación tópica, puede llegar a la vía endovenosa. Estamos frente a una colitis extensa, probablemente pueda yo pensar que no tanto la tópica, pueda yo empezar a plantearme el uso de corticoides. Si estoy frente a una colitis ulcerativa, frente a una colitis ulcerativa severa, primero que mi paciente está hospitalizado. Segundo, que voy a usar corticoide endovenoso en el cual voy a estar monitorizando la respuesta. Cuando digo que respuesta, cuando el número de exposiciones ha bajado, cuando realizo la escala de índice de Tulov, ya ha disminuido con respecto al ingreso. Si yo veo que no hay respuesta, que el número de exposiciones aumenta, son más de 8, que tiene un PCR elevado, que tiene más de 3 exposiciones, que no hay respuesta. Entonces tengo que pasar yo a lo siguiente en la pirámide de fármacos. A esto yo le seguiré con los inmunosupresores, que va a depender de, ya les he mencionado en clase anterior, de lo que ustedes cuenten en logística, ¿no? Puede ser ciclosporina, puede ser aciatropina, yo no tengo ciclosporina. Si mi paciente no mejora, tendré que trepar a lo siguiente en la pirámide, en la cúspide, que es el infliximab. Y si no mejora a pesar de todo esto, probablemente esté yendo al exéresis, el segmento que produce el maestro, en este caso. Cuando de frente a tratamiento quirúrgico, cuando mi paciente no responde a ningún tipo de los fármacos, cuando es córtico refractario o tiene mucha depresión de los corticoides, cuando yo en el monitoreo, en el transcurso del periodo de la enfermedad monitoreo y empiezo a encontrar displasia, o básicamente cuando no es cumplidor de tratamiento, ¿no? Hasta ahí es todo lo que compete, lo que es colitis ulcerativa. Ahora vamos a nosotros a pasar a lo que es enfermedad de Crohn. La enfermedad de Crohn es la hermana de la tuberculosis, es la prima europea de la tuberculosis, que es sudamericana. Esta enfermedad vienen bastantes preguntas con lo que es para la residencia, ¿no? Tienen manifestaciones muy similares. A diferencia de lo que es la colitis ulcerativa, estos pacientes suelen venir por mucho dolor abdominal y baja de peso, y esto en relación a que pacientes suelen fistulizar, por lo tanto, la superficie de absorción a nivel intestinal va a disminuir, y de ahí es que estos pacientes empiezan a bajar de peso. Después las manifestaciones pueden ser completamente específicas, puede haber diarrea, puede haber problemas del ano, pueden ver también diarrea con moco sin ellas, y esto en parte porque la distribución de la enfermedad de Crohn es muy distinta a la colitis ulcerativa. La colitis ulcerativa solamente está en lo que es el colon. En la enfermedad de Crohn no solamente afecta el colon, afecta el intestino delgado, afecta estómago, afecta duodeno, de la boca hacia adentro puede afectar cualquier segmento de lo que es la enfermedad de Crohn. ¿Dónde gusta más a la enfermedad de Crohn? La enfermedad de Crohn, tan igual como su prima europea, la tuberculosis, le gusta estar justo en la parte del intestino delgado, es decir, en el hilo intestinal. Después las otras presentaciones, las que le siguen en frecuencia, están el colon, el intestino delgado, en el cual suele fistulizar, y también estómago y duodeno en menor proporción de presentación. ¿Y cuál es el curso? ¿Cómo es que va la enfermedad? Como ya he escuchado, esta enfermedad suele fistulizar. Le gusta fistulizar, de ahí que, como mencionábamos, que estos pacientes suelen estar bajos en un poco porcentaje, van a causar estenosis, y en otro van a tener un componente mixto inflamatorio. Como en la anterior enfermedad, no hay nada que sea patognomónico que me vea con esta prueba y yo voy a llegar al diagnóstico de enfermedad de Crohn. No.
En realidad, igual como la anterior, es una suma de todos, examen clínico, exámenes auxiliares. Lo que yo puedo haber rescatado de los exámenes endoscópicos dependiendo del segmento en el cual se hayan afectado. Será endoscopía, será cápsula endoscópica, será colonoscopía, dependiendo del segmento. De acuerdo a eso, la posibilidad de yo haber encontrado una lesión y tomarle una biopsia a los hallazgos histopatológicos. Tal cual como la anterior, se menciona también ya desde hace una década por lo menos de que está muy asociado con la presencia de los anticuerpos ASCA, ¿no? ¿Qué es lo que yo voy a encontrar en la biopsia? Fíjense que acá es completamente distinto. La colitis ulcerativa, la afectación era básicamente de mucosa, las criptas y todo lo que les he mencionado. Acá la enfermedad de la afectación es transmural, es decir, que coge mucosa, son mucosa serosa, y lo que nos va a diferenciar de su prima europea, su prima sudamericana, la tuberculosis, presencia de granulomas, que no es un paso, no es importante. Ahora ustedes dirán que con una biopsia es sencillo llegar al diagnóstico, pues no. Pues esta sospecha, lo primero que nosotros pensamos es que es tuberculosis, ¿no? Lo mandamos a los patólogos, e incluso a los patólogos es difícil llegar a este diagnóstico, tienen que ser una junta entre los patólogos y aquellos que tengan más experiencia para que puedan finalmente llegar a tanto en esta enfermedad como en la colitis ulcerativa. Podemos ver complicaciones, sí van a ser más que todo macroscópicas a nivel de lo que es la región anal, van a haber fístulas, van a haber abscesos, ¿no? Que se suele manifestar muy parecido a lo que es la tuberculosis anal, van a haber fístulas a nivel de intestino delgado, a nivel de intestino delgado colon, a nivel puede haber fístulas de estómago o intestino delgado, pueden haber una variedad de formaciones de fístulas y si en algún caso llega a cicatrizar, se va a producir una fibrosis bastante reacia a tratamiento. Muy bien, una vez que yo tenga la alta sospecha o que ya esté muy seguro de que es de Crohn, tengo que decir frente a qué brote estoy para poder yo definir en qué ambiente hospitalario o extrahospitalario se puede manejar este paciente. Para esto usan esta escala que es bastante mucho más compleja, la cual le dan ustedes también todos estos parámetros que encima hay que multiplicar por un factor. Esto me va a dar un valor inicial y dependiendo si se encuentra entre 150 y 250 va a ser leve, entre 250 y 350 moderada y más de 150 severa. El tratamiento para esta enfermedad sí es bastante complejo. La mayoría de los casos se suele empezar de la pirámide, de los fármacos más complejos a los fármacos más complejos. En toda la carrera yo solamente he visto una sola enfermedad de Crohn. El manejo se confundió con una tuberculosis. Se mandó a analizar nuevamente las piezas de biopsia y se concluyó finalmente que era una enfermedad de Crohn. No mejoró, empezó por aminosalicilatos, empezó con corticoides, inmunosupresoras, y mejoró definitivamente de manera muy brusca con lo que son los biológicos, ¿no? Con el infliximab. De ahí es que se prefiera desescalar el tratamiento. Y esto lo logramos porque teníamos un colega español que estaba habituado a manejar esta enfermedad inflamatoria intestinal allá en España, ¿no? Quien nos aconsejó manejaron con lo que es el infliximab y sí, el paciente mejoró en el lapso de 2-3 semanas, las fístulas empezaron a cerrar, el paciente empezó a comer, hubo bastante mejoría tanto clínica como endoscópica. Ahora, el tratamiento médico para la enfermedad hay 3 formas principales: la iliocecal, es la colónica, y que esa es la enfermedad perianal, ¿no? Muy parecido a todos los segmentos de lo que pasa en lo que es la tuberculosis. En la enfermedad iliocecal, en los casos van a empezar con los corticoides, va a haber una monitorización con la calprotectina fecal, que bueno, acá nosotros no contamos con eso, la mayoría de los países extranjeros sí lo cuentan, sobre todo aquellos países en los cuales se ve mayor manifestación, ¿no? A nivel de América del Sur, Argentina son los países que más cuentan con esta enfermedad. Y
Miren cómo en la parte moderada severa de la enfermedad pasa muy rápido lo que es los biológicos, ¿no? En la enfermedad colónica es lo mismo, pueden empezar con, a diferencia de lo que es la ilocecal, con los aminosalicilatos, si no mejoran, pasan a corticoides. No. Finalmente terminan pues en lo que son los biológicos. Acá en la parte perianal hay que rescatar que si hay presencia de abscesos, como suele haber, lo que tienen que hacer ustedes es una limpieza quirúrgica previamente, darle antibióticos y finalmente empezar, pues, pueden empezar con caminos salicilatos y desalando, pero como les menciono, finalmente siempre terminan en los que son los biológicos, porque esta enfermedad suele responder mejor a los biológicos. Cuando va a requerir tratamiento quirúrgico, recuerden siempre que uno se complique, ¿no? Si hay una hemorragia profusa, si hay perforación, si hay abscesos macroscópicos muy grandes que pongan a tratamiento, va a ir a cirugía. En las fístulas definitivamente sí tienen que, la mayoría a veces no suelen mejorar con el tratamiento médico, van a terminar en lo que es cirugía. Y aquellos pacientes en los que no haya respuesta a tratamiento médico anteriormente descrito, ¿no? Hay manifestaciones extraintestinales, enfermedad inflamatoria intestinal. Sí, se ha visto que esta enfermedad puede estar muy relacionada con lo que es el colangiocarcinoma, tener una base autoinmune con hepatitis autoinmune, con colangitis esclerosante primaria. De ahí que ustedes cuando tengan estos pacientes probablemente puedan buscar si hay algún tipo de manifestación a nivel intestinal. Siempre deben recordar. Como parte última, recuerden que la enfermedad inflamatoria intestinal comprende dos amplias subenfermedades, que es la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn. La clínica va a depender del momento que ustedes estén afectando. Recuerden que la enfermedad de Crohn afecta desde la boca, entonces la manifestación no solamente será intestinal. Como hemos visto, es una suma de lo que es clínico, de lo que es laboratorio, de lo que es biopsias. El tratamiento médico va a depender de lo que nosotros contemos. Siempre tenemos que tener en cuenta los fármacos los que he mencionado. Ustedes trabajarán con lo que le permita el centro hospitalario con el que ustedes trabajan, ¿no? Y el tratamiento quirúrgico va a depender básicamente de la severidad del cuadro, ¿no? En cuanto a los hallazgos por biopsia, recuerden que la colitis ulcerativa coge mucosa y en lo que es la enfermedad de Crohn tiene una afectación transmural, o sea, coge las tres capas y la presencia de los granulomas no cancer es lo que los puede ayudar a nuestros colegas patólogos a diferenciar esta enfermedad de lo que es la tuberculosis, ¿no? ¿Tienen a la señora allí? Por favor, digan sí. Doctora, una consulta. ¿La patología inflamatoria intestinal en los casos pediátricos muestra la misma sintomatología que en los casos adultos? No en el caso pediátrico, pero es la misma sintomatología, suele ser más agresivo, pero suelen ser mejores respondedores a lo que es la terapia, ¿no? Los niños suelen responder de manera más pronta que los adultos. Como le digo, yo no soy gastropediatra, pero de manera general lo que le puedo decir es la misma sintomatología y suelen responder mejor. ¿Alguna otra pregunta? Doctora, buenas tardes. Disculpe, ¿podría repetir las diferencias patológicas entre la colitis ulcerativa y la enfermedad de Crohn, por favor?
Ya. La colitis ulcerativa se diferencia básicamente de Crohn porque solamente coge 2 capas. La enfermedad de Crohn coge las 3 capas. En la colitis ulcerativa no hay granulomas casio, no hay. En la enfermedad de Crohn sí hay. Ahora, ¿qué le diferencia usted la colitis ulcerativa de lo que es la colitis infecciosa? Lo que les he mencionado, ¿no? La plasmocitosis basal y la depresión de células mucosas. Esa es la diferencia entre las 3 patologías. Y una de ellas es la que me mencionó, ¿no? Que es la diferencia entre Crohn y colitis ulcerativa. Muchas gracias, doctora. Doctora, disculpe, ¿la colitis ulcerativa es la colitis de Behçet? ¿O ese es Behçet, creo que es? ¿Perdón? La Dígame, no le escucho. Doctora, disculpe, ¿la colitis ulcerativa es la misma colitis de Behçet? ¿O es con otro nombre que es o es otra cosa? Dígame, perdón. Alguien me preguntó algo, por favor, repita. Ya, doctora, es que acaba de mencionar a la colitis ulcerativa y yo había leído de una colitis de Behçet que también generaba úlceras, lesiones en la boca, ingenitales. ¿Es la misma? ¿La colitis de Behçet es la misma que la colitis? La colitis de Behçet. No es la misma. La colitis de Behçet es más que todo esa afectación microvascular. Es distinta. No es la misma. Y hay úlceras, si no mal recuerdo, a nivel oral, a nivel de lo que son la piel y a nivel genital, si no mal recuerdo también. No es lo mismo, son distintas. ¿Alguna otra pregunta, jóvenes? Ninguna, ¿no? A ver. Bueno, vamos a empezar lo que es el cáncer colorectal. Es una enfermedad muy prevalente, no solamente sino también a nivel nacional. América del Sur, uno de los países que tiene más incidencia de esta enfermedad es Argentina. Argentina también está muy avanzado en lo que aquellos síndromes genéticos que pueden estar muy relacionados con lo que es el cáncer de colon. Si nosotros diagnosticamos temprano un cáncer de colon precoz, la valoración de la respuesta va a ser mucho mejor, a diferencia que tenemos una enfermedad con avanzado en estadio clínico, ¿no? Los estadios clínicos se sacan en base al TNM, como vamos a ver. Vamos a ver también al final prácticamente de que ahora se está probando muchos estudios en los cuales valoran la metastectomía y la resección propia de lo que es el cáncer de colon, ¿no? Miren acá, este es uno, ustedes pueden ver, miren la prevalencia en el 2002, miren cómo han ido aumentando los casos en el 2025, cuántos, incluso me parece que esta tasa, ¿no? Ahora con un dato anecdótico aparte es que este año por lo menos nosotros en hospitalización estamos viendo que el número de patología de cáncer gastrointestinal ha aumentado de manera significativa. ¿Hay factores de riesgo para cáncer de colon? Sí, hay varios factores. Los factores que estamos viendo ahí en la lámina son los factores demográficos,
en los cuales ya nosotros conocíamos algunos, los pacientes que sean hombres de raza negra, que tengan más de 50 años y que tengan un patrón migratorio, es decir, que migren de zonas menos endémicas a más endémicas, también constituye de por sí el localizarse en un país con alta prevalencia, que estos puedan también aumentar su factor de riesgo. Dentro de los factores biológicos, pacientes más de 50 años tienen mayor predisposición a presentar adenoma. El adenoma puede ser velloso, túbulo velloso y finalmente llegar a lo que es el cáncer de colon. La migración proximal, que es lo último que se está viendo en los últimos más o menos 15 años, esto se refiere a que generalmente el cáncer de colon se veía que la predilección era siempre en la parte izquierda, en la parte descendente. Ahora lo que se ve es que está migrando esta localización hacia lo que es la parte derecha, es decir, la parte proximal del colon. Y esto está muy en relación probablemente con otros factores como sean genéticos, y se ha visto de que esto está presente sobre todo en jóvenes, varones de 30 años, ¿no? Pacientes jóvenes. Los factores ambientales que nosotros también ya conocíamos, muy conocido es que debemos consumir menos cantidad de carnes rojas y de carnes procesadas. Recuerden de que son factores de riesgo, no quiere decir que porque los tengamos o ingiramos algo vayamos a tener el cáncer de colon, sino que me incrementa la probabilidad. Se decía que más de 75 gramos de carnes rojas pueden incrementar mi probabilidad para incrementar el riesgo de cáncer de colon y de 25 gramos de carne procesada. La carne procesada son los embutidos básicamente. Otro que iba en contra de o a favor de lo que es favorecer el cáncer de colon es el sedentarismo. Lógicamente, el ser sedentario si implica poca actividad, podemos llegar a la obesidad, que la obesidad sí es una enfermedad en la cual hay un estado proinflamatorio constante. Al haber un estado proinflamatorio constante sobre la mucosa del colon, es que lleva a cambios celulares, ¿no? Displasias y finalmente displasias intramucosas y al final la expresión de lo que es un cáncer de colon o recto, ¿no? El alcoholismo sí es sabido que es dañino para varios sistemas, no solamente el del colon o el sistema digestivo, el fumar también. Dentro de lo que es la protección, ya creo que el incremento de ingesta de frutas y verduras va a ser protector, el hacer actividad. La ingesta del café están mencionando no solamente para lo que es cáncer de colon, sino también para lo que es el cáncer hepático. Hay muchos estudios sobre ANES y aspirina, que dar aspirina cierta dosis por el lapso de unos meses a 2 años se ha visto de que podría disminuir la incidencia de lo que son los adenomas y por lo tanto el cáncer colorectal. Se ha visto en muchos estudios, sin embargo, se falta especificar con qué fármaco está más relacionado, si es con aspirina o con cualquier otro AINES, la dosis. Ustedes saben que si nosotros damos aspirina por 2 años es bastante lesivo, ¿no? Entonces la dosis, el tiempo de duración para para este efecto protector todavía falta terminar de estudiar, ¿no? Probablemente cuando uno usted sea gastroenterólogo, eso ya ha llegado a una... Dentro de los factores genéticos, uno de los que más sobresale es el cáncer colorectal no polipósico hereditario a la cabeza, el Lynch, que no solamente está relacionado con cáncer de colon, sino también con otros tipos. Esta enfermedad, como les mencionaba al inicio, es una de las patologías muy estudiadas en aquellos pacientes que tienen cáncer de colon en Argentina, dado que ellos tienen mayor prevalencia y quieren ver, y se han visto, mejor dicho, de que tienen mucho factor genético en realidad, y ellos tienen un instituto en el cual se puede realizar estos estudios que nos puedan decir si está en relación o no, a diferencia del Perú que lo manda al extranjero y demora en venir el resultado entre 6 meses a más. No, la clase anterior que hemos visto es la colitis ulcerativa en la enfermedad de Crohn. Recuerden de que cuando hay una noxa persistente,
hace que haya más cambios intracelulares, intramucosos, y finalmente llega a desencadenar el cáncer de colorectal. En lo que es la patogénesis ya había dos mecanismos conocidos, que era la supresora y la mutadora. La supresora está más relacionada con lo que es el cáncer esporádico y la mutadora con lo que es el cáncer hereditario, ¿no? Aquellos pacientes que tienen papá, mamá, hermanos, familiares de primer grado, está relacionado con esta vía mutadora. La vía cerrada, entre comillas, es recientemente nueva. En 1990 se describió la primera forma de este adenoma cerrado, básicamente porque tiene los dientes de un serrucho, ¿no? Y ya en el 2003 se mencionó ya la nueva vía por el cual la hipermetilación de la silacitosina guanina incrementaría y sería predisposición para lo que es el cáncer. Acá ustedes están viendo una lámina en la cual el cáncer de colon empieza con un foco de criptas aberrantes, ¿no? En base a ese foco de criptas aberrantes, empieza a producirse los cambios o las alteraciones genéticas y nos va a llevar a la presencia de adenomas con mayor o menor grado de displasia hasta finalmente llegar a lo que es el carcinoma. Y cuando ya está establecido, puede hacer metástasis en mayor de los casos al hígado, ¿no? Para que todo esto pase, miren, han pasado 10 años. Cuando nosotros ya vemos un paciente con una tumoración a nivel del abdomen dependiente de colon, en realidad que produce dolor y que finalmente llegamos a la conclusión de que es un cáncer de colon, si vemos metástasis hepática, probablemente ese paciente tenga ya 10 años de evolución de enfermedad. Esta lámina es de lo más importante, los pregunto en examen. Acá lo que nos importa son los neoplásicos. Los neoplásicos, los adenomas son los que empiezan el ciclo de adenoma-carcinoma, y en ellos nos va a importar el tipo histológico y el tamaño. A mayor tamaño, mayor predisposición a que se presente una mayor displasia, mayor neoplasia intramucosa y por lo tanto la formación de cánceres macroscópicos. A nivel histológico, los tubulares, los vellosos y los tubulovellosos nos importan en cuanto a lo que es la histología. Fíjense que los tubulares son más frecuentes, pero son menos malignos. Y miren, los tubulovellosos son los menos frecuentes, pero llegan casi al 50% de que vayan a malignizar, ¿no? Esta parte en realidad es la que yo siempre pregunto en examen. Ahora, en lo que es el tipo histológico, siempre vamos a encontrar adenocarcinoma en menor proporción. Vamos a ver que son linfomas, que son GIS, que son carcinoides, o es metástasis de algún otro tumor primario. En la cabeza siempre están los adenocarcinomas. Una vez que ya hemos diagnosticado, nos importa si solamente está en el colon o ya viajó o ya hizo metástasis a otro lado. Fíjense que donde más le gusta hacer metástasis a nivel del hígado, en pulmón, en hueso y cerebro. De ahí lo importante que el momento de que nosotros le pedamos para establecer este diagnóstico, le pedamos una tomografía de cerebro, tórax y abdomen, ¿no? De ahí viene la importancia de esta lámina. Ahora, el cuadro clínico va a depender si es un cáncer de colon incipiente. Lógicamente no va a haber mayor síntoma. Lo único que usted, si el paciente está sometido a un screening, pueden diagnosticar de este modo. A diferencia del cáncer de colon avanzado, en el cual van a encontrar tumoración, van a encontrar sangrado, van a encontrar con diarrea, pueden el paciente estar con obstrucción, y a través de estos cuadros obstructivos llegar a cirugía, y al realizar la cirugía encuentran la neoplasia, ¿no? Entonces, cuanto más avanzado esté el cáncer, mayor cuadro clínico fluido va a dar.
El diagnóstico es todo aquello que, con lo que yo pueda realmente llegar a establecerlo, ¿no? Lo bueno, bonito y barato que tiene todo nivel hospital de nivel 3 es la colonoscopía, y la colonoscopía es un examen que tiene, es un dispositivo en cuya punta tiene una cámara y me va a permitir ver la lesión, cómo es la lesión, las características de la lesión, si tiene bordes mamelonados, el tamaño de la lesión, si sangra o no sangra, si solamente está en un segmento o está en otro segmento. Y lo más importante es que me va a permitir tomar biopsia, ¿no? En el caso de que haya obstrucción o de que haya una substenosis en la cual no nos permite pasar con el colonoscopio, lo otro que se hace es hacer una biopsia en cuña a través de cirugía, ¿no? La colonoscopia es muy importante. Ahora, eso es lo que les mencionaba, el estadiaje se lleva, clínico se lleva a cabo a través del sistema TNM, ¿no? T de tumor, N de ganglios y M de metástasis. Y ustedes están viendo acá, estadio clínico 1, es decir, que tiene coge mucosa, no hay metástasis a ganglios, metástasis a hígado, un estadio clínico temprano, mientras si ustedes encuentran que el tumor ya cogió su mucosa serosa, ya tiene ganglios a nivel perigástricos o periaórticos, o tiene ya metástasis a hígado, es un estadio clínico. ¿Esto para qué me importa? Para ver la supervivencia 5 años. En etapa clínica temprana, en estadio clínico 1, que es como lo que hemos mencionado acá, tiene una sobrevida del 74% a los 5 años del diagnóstico. Es que si tiene un estadio clínico 4, la sobrevida a los 5 años será del 5%, ¿no? De la importancia de lo que es la... Entonces, si ustedes están frente a un cáncer de colon estadio clínico 1, quiere decir que es un estadio clínico básicamente con tratamiento curativo, habrá que ser si puede o no haber coadyuvancia o no, mientras en cáncer de colon metastásico la mayoría será solamente paliativo, ¿no? Ahora hay varios estudios que se están replicando en el cual lo que se ha visto, aquellos pacientes que tengan cáncer de colon de manera simultáneamente con metástasis hepática, lo que se hace es darle una terapia ayudante con ayuda de oncología, momento que reduce el mismo tiempo la exéresis de la metástasis, la metastectomía y la exéresis del tumor del cáncer de colon. Ha mejorado la sobrevida en los últimos resultados, en realidad muy poco, nada, ¿no? Y esto es debido pues a que no todos los pacientes en este estadio se someten a este tipo de tratamiento, dadas las características del mismo tratamiento en sí que se plantea. Pero todavía es un estudio que está en pie, tanto a nivel internacional como a nivel nacional. Una vez que yo haya resecado algún tipo de lesión colónica, sea por endoscopía o sea por cirugía, a mí en este algoritmo lo que me importa es ¿no? Yo tengo que hacer vigilancia, screening constante, Después de la neoplasia tengo que hacer una colonoscopía al año. Me salga o no me salga lesiones, le hago una colonoscopía a los 4 años. Después de esta colonoscopía a los 4 años, yo tengo que ver la próxima colonoscopía si hay lesiones de vigilancia como adenomas tubulovellosos. Tienen el periodo de vigilancia se estrecha. Yo tengo que tener 2 colonoscopias por lo menos en las cuales me digan que no hay ya una lesión preocupante para poner fin endoscópico, ¿no? Y luego por someterlo a mi paciente a un screening de cada 10 años. En el otro margen tenemos aquellos pacientes que después de 4 años le hago la colonoscopía de vigilancia, de control, y no encuentro ningún tipo de lesión preocupante. Entonces lo que hago es espaciar el tiempo de vigilancia, ya no será los 3 años, no será los 5 años, porque no tengo una lesión que requiere vigilancia, ¿no? Igual, si hay 2 colonoscopías después de estar
en la cual no hay ningún tipo de elemento preocupante, de adenoma que requiera vigilancia, pongo fin a la vigilancia endoscópica y puedo yo remitir a mi paciente ya a que el próximo control sea en 10 años. Como parte final, recuerden, señores, que el cáncer de colon es una enfermedad altamente prevalente no solo a nivel mundial, sino también a nivel nacional, y muchos factores de riesgo que ya hemos mencionado, que son, como dice su nombre, factores de riesgo, no necesariamente implica que si tenga alguno lo vaya a tener, ¿no? Son factores de riesgo. Las lesiones neoplásicas, recuerden que van a ser dependientes de la histología y va a ser dependiente del tamaño, ¿no? Además, su polo será más agresivo, si tiene mayor tamaño, también mayor será la posibilidad de que haya una neoplasia intraepitelial o algún tipo de displasia severa, que es un precáncer. Lo que más nos va a ayudar, como les mencionaba, que todo hospital de tercer nivel tiene, bueno, bonito y barato, es la colonoscopía, ¿no? Les digo bueno, bonito y barato porque a nivel institucional, pues las colonoscopías no pasan de 120 soles, en la parte privada está mucho más, ¿no? El estadio GTNM lo que a mí me va a ayudar es para establecer el estadio clínico del paciente y en base a eso yo poder plantearle un tratamiento, y la vigilancia por resección es bastante importante para así evitar lo que son las recidivas, ¿no? ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes señores, hasta el momento? Ninguna, ¿no? Bueno. ¿La señorita Liz Pineo se encuentra? Presente, doctora. ¿La señorita Ñaña se encuentra? Sí, doctora, buenas noches. ¿La señorita Ramírez? Sí, doctora, presente. Buenas tardes. Ya. Vamos al último subtema, uno de los cuales ustedes más van a ver también en lo que es las emergencias. Van a entrar básicamente por medicina y finalmente, si ustedes sospechan una enfermedad diverticular complicada, la pasarán a cirugía, ¿no? Pero este tema es importante. Hay varios, empezando la fisiopatología, el tratamiento clínico que ha cambiado con respecto a la enfermedad diverticular de colon. Ya desde el año 2019, yo la última diapositiva les dejo el artículo en el cual pueden sacarlo, ¿no? Y leerlo de manera extensa. Vamos a empezar con los factores de riesgo. La obesidad condiciona un aumento en lo que es la presión intraabdominal y por lo tanto, en aquellos pacientes que tienen ya el tejido laxo, como los pacientes mayores, habrá una predisposición a que se formen estos sacos diverticulares. La dieta baja en fibra, el tabaquismo, como les mencioné, a mayor edad, mayor predisposición de lo que es la enfermedad diverticular de colon. Eso también ha cambiado bastante. Antes se mencionaba que la presencia de divertículos se llama diverticulosis y solamente se contemplaba lo que era la enfermedad diverticular de colon y cuando haya hemorragia, peritonitis, absceso o diverticulitis o colitis diverticular. Ahora, no solamente se postula lo que es la enfermedad diverticular de colon, sino la enfermedad diverticular sintomática, diverticular sintomática, ¿no? Que está muy parecida y se suele confundir con lo que es la enfermedad de intestino irritable. La única diferencia con esta es que esta última mejoría del cuadro clínico con la eliminación
de los platos o disminución del balonamiento, ¿no? Y nosotros tenemos estos tipos de pacientes, tenemos que poder diferenciar muy bien, ya que es un espectro nuevo de enfermedad que se manifestó según las últimas guías del año 2019, como mencionaba. Acá lo que ustedes están viendo, cuando nosotros sospechamos de una, por ejemplo, una diverticulitis aguda, está contraindicado el que nosotros realicemos una colonoscopia, porque en la colonoscopia echamos aire, echamos agua, ¿no? Es más, hay más predisposición a que se pueda perforar. Acá en la parte de abajo lo que estamos viendo es un divertículo que no está complicado, la parte patológica no hay alteración. Acá ya vemos una enfermedad diverticular en que hay bastante hiperemia, ¿no? A diferencia de la otra, es decir, que está bastante más enrojecido, más el tamaño de los divertículos es mayor, y acá hay un componente inflamatorio, y esto es lo raro, ¿no? Llegar a ver esto por colonoscopía, es decir, una fístula, que impresiona la transformación hacia un divertículo, será bastante difícil, ¿no? Llegar a verlo, como les digo, en estos pacientes, es una diverticulitis aguda manifiesta y por lo tanto se contraindica, ¿no? Bastante difícil llegar a ver esto. Un ratito. Se postula esto, ¿no? Que los divertículos se formaban justo donde entraban los vasos rectos, lo cual predisponía a la laxitud, se formaban los pseudodivertículos, ¿no? Que junto con la segmentación, es decir, el avance de la materia fecal, aumentaban presión en estos puntos débiles y hacía que estos divertículos se hicieran mucho más grandes. Ahora esto ha cambiado, ¿no? Miren acá, los divertículos se forman ya por edad, por genética, debilidad a nivel la pared de colon, pueden formar los divertículos, dependiendo de todo lo que les he mencionado. Y en la enfermedad diverticular no complicada sintomática, acá sí hay una variación, ¿no? Esto es lo que se confunde con lo que es la enfermedad inflamatoria intestinal. Y miren, acá ya hay un aumento, un cambio, una disbiosis en lo que es la flora intestinal, hay una disminución del dolor, ¿no? Los plegos peridiverticulares están bastante activos a lo que es el dolor, hay una hipersensibilidad con esto, ¿no? Este SUD no se lo puede a confundir mucho con la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo que es ya la diverticulitis, hay más materia fecal dentro de lo que es el divertículo, predispone a mayor tipo de disbiosis, mayor alteración en lo que es la flora intestinal, lo que condiciona mayor disminución del umbral del dolor, mayor hipersensibilidad, y de ahí mayor reactividad, porque la que se causa la diverticulitis como la apendicitis izquierda, ¿no? Esto va a ir cambiando. Y en lo que es sangrado, miren, hay un engrosamiento normal en lo que es el saco diverticular. Muchos de estos pueden preferir hacia la luz del divertículo y van a dar hacia cosas, no sé lo que es el sangrado. Esto es lo que ha cambiado con respecto a lo anterior que les mencioné. La epidemiología, la mayoría de los pacientes pueden tener a partir a mayor edad mayor predisposición, sintomáticos, la mayoría que les he mencionado, no hay una preponderancia en cuanto a si tan común es más en mujeres, simplemente es la edad. Hay una discreta elevación
lo que son las mujeres generalmente las mujeres tenemos el tejido más laxo, tendemos al estreñimiento, hay un aumento de la presión abdominal y por lo tanto en algunos se dice de que sí va a haber una discreta predisposición. Ahora, ¿dónde le gusta estar en los divertículos? Es en la parte izquierda, ¿no? Preferentemente en sigmoides y en el descendente donde más le va a gustar estar la presencia de estos divertículos. Siempre sea el resto, pero es en menor proporción. La clínica va a depender del periodo o en el espectro que haya, ¿no? Si está frente a una diverticulosis, es decir, presencia de divertículos, no va a tener ningún tipo de manifestación. Si está frente a una enfermedad diverticular no complicada, sintomática, probablemente un dolor, tensión abdominal que puede ir y venir en un lapso por lo menos de 3 meses, ¿no? De ahí que suele confundirse con el intestino irritable. En la diverticulitis es mucho más florida y conocida como lo que la apendicitis izquierda, ¿no? Puede estar asociado también con diarreas. En lo que es el sangrado, estos pacientes suelen tener hemorragias, en algunas ocasiones profusas. Afortunadamente el 80% de estos suelen remitir. En cuanto a los abscesos, también va a haber dolor, va a haber tumoración, va a haber fiebre. Una vez que se resuelve estos cuadros diverticulares después de una diverticulitis, una colitis diverticular, al remitir el cuadro, esto suele producir una fibrosis muy dura que en algunos casos puede simular cuadros subobstructivos o obstructivos total, ¿no? Aquellos pacientes que tienen el tejido muy friable, en una diverticulitis, una colitis diverticular, puede haber perforación, poco probable, pero en algunos casos se presenta. En algunos casos se ha visto que en estos abscesos que pueden provocarse, en lugar de romper esa cavidad peritoneal, suelen producir fístulas, caminos que van hacia lo que puede ser la vejiga, vagina, ¿no? Que está bien asociado como el que ustedes se encuentran. Ahora, el diagnóstico, básicamente, si ustedes están sospechando de una enfermedad diverticular complicada, entonces lo que solicitan es una tomografía. En estos cuadros, en el periodo agudo, no solicitas colonoscopía, porque en la colonoscopía insuflas agua, insuflas aire, y por lo tanto hay mayor predisposición en un tejido friable que pueda haber perforación. Esta es una clasificación endoscópica que los italianos la propusieron, y fíjense que ellos mencionan que a mayor número de divertículos hay mayor predisposición a que estos pacientes se puedan complicar, que hagan estenosis, que puedan volver a presentar otro cuadro diverticular complejo, ¿no? Y el valor de corte para el número de divertículos es 15, ¿no? Antes, ¿quién iba a decir que uno tenía que contar los divertículos? Ahora sí los contamos en el número, ¿no? Y más de 15 ya hacemos un comentario, pasamos de 15 divertículos, predisposición a presentar próximos cuadros con mayor incidencia, ¿no? Si ustedes sospechan de una enfermedad diverticular complicada, como les decía, deben solicitar una tomografía y de acuerdo a esta tomografía y se encuentran un cuadro complejo, hay muchas escalas de valoración. Una de ellas es el Hinchey, ¿no? Hay muchos que probablemente los cirujanos lo vayan a mencionar, ¿no? Esa no es la única existente. En el Hinchey tipo 1, solamente un pequeño absceso, menos de 3 centímetros, que puede pasar muchas veces con poca sintomatología, y entonces es mucho más grande, más de 4 centímetros, suele estar muy próximo al colon. En la Hinchey 3 ya van a ver que hay una perforación, y en la Hinchey 4 hay una peritonitis fecal, ¿no? Esto ya va a meritar tratamiento quirúrgico, o como hemos visto, va a haber algunas lesiones. Para el tratamiento, lo que se postula es dividirlo tanto en enfermedad de una diverticulitis aguda no complicada como
una diverticulitis aguda complicada. Entonces, en base a la no complicada, lo subdivido en aquellos pacientes que no tienen ningún tipo de deficiencia ni de comorbilidad, y dentro de esto los van a dividir a su vez en bajo riesgo y alto riesgo. Bajo riesgo en base a lo que nosotros podamos hallar en los signos en el laboratorio, ¿no? De bajo riesgo es aquellos pacientes que no tienen fiebre, que no tienen leucocitosis, que tienen PCR bajo, ¿no? Entonces, en estos pacientes lo que se menciona es que debe haber reposo, le deben dar antiinflamatorios para lo que es la mucosa del colon, y rápidamente suelen mejorar en 2-4 días y luego progresan a dieta. En aquellos pacientes que tienen alto riesgo, basados en que hay leucocitosis, PCR elevada y fiebre, tienen que hospitarlo, tienen que pasarlo todo venoso y darle antibióticos. Si no mejora, probablemente van a tener que contemplar el tratamiento quirúrgico. Este algoritmo de acá es el que ha cambiado, ¿no? Porque antes básicamente a estos pacientes se le daba en ambos casos antibiótico. Ahora se dice que hay un predominio de un componente bastante fuerte inflamatorio, de ahí que solamente den reposo intestinal, líquidos, y el antiinflamatorio de la mucosa colónica, que son los aminosalicilatos, ¿no? Ahora, para evitar una diverticulitis aguda no complicada, vuelva a presentarse, se complique y tenga más números de cuadro, lo que se ha postulado es que se debe dar ciclos de rifaximina, 1.200 miligramos de rifaximina durante 7 días por 12 meses, para que disminuya el riesgo a que se presenten mayor cuadros de enfermedad diverticular complicada, ¿no? Con muy buenos resultados, con varios metaanálisis a favor. Entiendo que en algunos países incluso ya está dentro del protocolo. Lo único deficiente con este tratamiento, por lo menos a nivel nacional, sería el costo, ¿no? El costo de cada pastilla de 400 miligramos para que estén entre 5 y 6 horas es bastante caro, ¿no? Es la única desventaja por lo menos en nuestro medio. La diverticulitis aguda complicada será cuando tenemos absceso o cuando hay una peritonitis, ¿no? Acá también hay un cambio respecto al manejo. Si tengo un absceso menos de 3 centímetros, no hay sepsis, el paciente no tiene ni comorbilidad y está competentemente su inmunidad, le voy a dar líquidos claros, le doy antibiótico y espero a que responda el paciente. Si tiene divertículos más de 4 centímetros que están lejos de lo que es la parte del colon, tengo que hospitalizarlo y le daré un tratamiento puente hacia una cirugía electiva para poder plantear el esquema de qué tratamiento quirúrgico se le va a dar. Le va a dar tratamiento puente con el drenaje percutáneo, es decir, dreno el absceso para que no siga produciendo cuadro clínico y siga incrementando el tamaño y sintomatología, y posteriormente lo programaré una cirugía electiva, ¿no? Esto es lo nuevo, esto es lo que ha cambiado. Antes se mencionaba que iba de frente a cirugía. En la peritonitis fecal, lógicamente mi paciente va a estar hospitalizado con hidratación, con antibióticos, y tengo que ver si este paciente está hemodinámicamente inestable. Simplemente tendré que hacer una cirugía de urgencia para evitar pues, de que haya un mayor tipo de cantería purulento a nivel del peritoneo. Y si estoy frente a mi paciente está estable, puedo realizar una colostomía, el cirujano estará mucho más tranquilo para que pueda realizar el tratamiento propuesto para lo que es la peritonitis en el caso de una enfermedad diverticular complicada. Debo hacer seguimiento de pacientes que tienen una enfermedad diverticular complicada. Sí, se ha visto que los pacientes que presentan esta enfermedad tienen casi un 11% de asociación con el cáncer de colon. Entre aquellos que no tienen una enfermedad diverticular no complicada, es decir, que simplemente tiene diverticulosis, que es asintomático o que tiene un SUD, no está, mire, 0.7% en relación a la predisposición de presentar un cáncer de colon. Entonces, ¿cuándo debo hacer el control? Hay guías que mencionan en 4 semanas, hay otras guías que mencionan 8 semanas, pero previo al control por colonoscopia se debería estar haciendo una tomografía de control, ¿no?
Ahora, ¿cuándo realizar una resección colónica electiva? Esto ha cambiado bastante. Antes decía que después de 2 cuadros de enfermedad diverticular complicada, sea por sangrado, sea por eh, diverticulitis, se debía operar al paciente, se debería hacer la resección, la exéresis del colon, del segmento afectado. Ahora lo que se menciona es valorar la comorbilidad del paciente y una decisión conjunta con lo que el paciente desea, ¿no? No es tan estricto como antes, que después de 2 se resecaba el colon. Ahora hay que tomar en cuenta lo que menciona la guía, comorbilidad, la edad, y tomar una decisión conjunta con el paciente. Recuerden que la diverticulosis tiene múltiples etiologías que ya hemos visto, ¿no? Va a depender mucho de la pared, de la laxitud de la pared del colon, de la afectación de los plexos mientéricos alrededor. La mayoría suelen ser asintomáticos, ¿no? Cuando ya se presenta una enfermedad diverticular sintomática complicada, va a ser florida la manifestación, ¿no? Puede haber diarrea, puede haber hemorragia, puede haber abscesos, puede haber fístulas. El diagnóstico nunca se olvide, suele ser, como la mayoría suelen ser asintomáticos, suelen ser accidentales en un screening, y si ustedes sospechan de que hay un tipo de dolor por un cuadro diverticular complicado, lo primero que ustedes tienen que solicitar es tomografía, señora. Cuando por favor, esa pregunta de examen también. El manejo va a depender del tipo de presentación que tienen, y recuerden de que las complicadas siempre están asociadas hasta un 11% con cáncer de colon. Este es el artículo que ustedes pueden revisar basado en la información si es que desean tener mayor detalle. ¿Tienen alguna duda, señores? Por favor, digan sí, digan no. Ninguna, ¿no? Ya. A ver, ¿el señor Ramírez se encuentra? Doctora, sí, buenas noches. La señorita Ramírez, buenas noches. La señorita Ramos. Doctora, presente. La señorita Ñaña. Presente, doctora. El señor Ortega. Presente, doctora, buenas noches. El señor Pérez. Pérez Presente. Leonardo. El señor Presente, doctora. Pérez Miguel. Pérez Miguel. Pérez Malqui. El señor Pérez Malqui. Sí, doctora, yo puedo arreglar mi audio. Pero en otro celular, la aplicación. Ah, no se preocupe. El Doctor, señor presente. Pinedo Marín. La señorita, perdón, Pinedo Marín. Presente, doctora. Y el señor Pimentel Sánchez. Señor Reilly. Sí, aquí presente. Ya. Listo, señores. El día de ayer les envié las clases para que ustedes puedan estudiarlas. Se les he enviado con tiempo. Ahorita le voy a enviar el delegado, el caso clínico. El caso clínico es el día martes, ¿no? Sí, si no me equivoco. Digan sí, digan no. ¿Dónde está el delegado, por favor? Sí, doctor, estoy verificando qué día es el, el caso clínico. Bueno, está verificado para... Sí, para el día martes, doctora. El día martes. Ya. Entonces, el caso clínico yo también les estoy enviando ahorita junto con lo que son las clases. ¿Ya? En cuanto al caso clínico, cada uno de ustedes lo va a tener que desarrollar de manera individual, y luego en clase se le va a hacer cada una de las preguntas. Yo lo voy a ir desarrollando y los voy a ir guiando en el desarrollo de estas, ¿no? ¿Alguna pregunta, jóvenes, antes de retirarnos?